A ver, que quede claro desde el principio, aquí no se trata de cuestionar la fe de nadie. Para nada. Lo que vamos a hacer es algo quizá un poco más incómodo. Vamos a revisar la historia. Queremos entender cómo una experiencia espiritual, algo tan íntimo, acabó convirtiéndose en una de las instituciones más poderosas de la historia de la humanidad. Y para eso, lo mejor es seguir el rastro de los documentos, de los hechos. Hay una pregunta que en cuanto la escuchas es de esas que te cambian un poco la perspectiva. Empieza de una forma muy sencilla. Si damos por hecho que Dios es una verdad eterna, absoluta, entonces, ¿cómo es posible que su propia naturaleza se decidiera en una votación? Esta pregunta, la idea de un grupo de personas reunidas siglos después para definir qué o quién es Dios, esa va a ser la brújula que nos guíe en todo este análisis. Venga, pues entramos en materia. Hay que entender que durante casi 300 años, los seguidores de Jesús no lo tenían nada claro. ¿Era un profeta más? ¿El Mesías esperado? ¿O era Dios encarnado? Había todo tipo de respuestas, y eso generó, como es lógico, casi 3 siglos de un debate teológico intensísimo. Y aquí llega el punto de inflexión. Ojo con esto. El famoso concilio de Nicea no fue, como se podría pensar, una simple reunión de teólogos. No, fue un evento político con todas las letras, convocado por el propio poder imperial para unificar el dogma. Pensemos un segundo en lo que esto significa. La naturaleza del mismísimo creador del universo se decidió literalmente por debate y votación, votos humanos. Y una vez decidido, ¡zas!, respaldado por todo el poder del Estado. Es brutal si lo pensamos fríamente. Vale, para poder entender bien esta transformación tan bestia, tenemos que rebobinar hasta el principio de todo. ¿Cuál era el mensaje original del Jesús histórico, de ese predicador judío de Galilea, antes de que todo esto se pusiera en marcha? Fijaos en este contraste porque es la clave de todo. La evidencia histórica lo que nos muestra es a un predicador ético, judío. Su mensaje iba sobre la justicia social, sobre la transformación moral, no sobre crear una nueva religión institucional. No hay ni rastro de que su plan fuera fundar una iglesia mundial con sus dogmas, sus jerarquías y todo el tinglado. Y este es el núcleo duro de su mensaje. Un mensaje, seamos sinceros, profundamente incómodo para cualquier estructura de poder, porque pone en duda la riqueza, cuestiona la autoridad y dice que las jerarquías se van a invertir. Claro, un imperio, por su propia definición, no puede funcionar con una ideología así. Era evidente que ese mensaje original tenía que cambiar si quería expandirse. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo es posible que un mensaje que iba en contra del poder se convirtiera, precisamente, en la religión oficial de un imperio? Esta es, sin duda, una de las transformaciones más alucinantes de la historia del cristianismo y de la historia en general. Pues bien, el arquitecto principal de este cambio radical tiene nombre y apellidos: Pablo de Tarso. Es fascinante, porque él nunca conoció en persona a Jesús, pero fue él quien cogió esa experiencia espiritual y la empaquetó, por así decirlo, en un sistema que pudiera funcionar a escala global. Sin Pablo, lo más probable es que el cristianismo se hubiera quedado como una de tantas sectas del judaísmo de la época, y punto. Pablo fue el que introdujo 4 giros que lo cambiaron todo. Primero, lo hizo universal, lo abrió a los no judíos. Segundo, cambió el foco. Ya no era tanto la ética de Jesús, sino la salvación a través de la fe en su muerte y resurrección. Tercero, lo organizó, puso reglas, líderes. Y cuarto, y muy importante, lo diseñó para que fuera exportable, para que pudiera expandirse por todo el mundo. Aquí, en esencia, es donde nace el cristianismo como la religión organizada que conocemos. Esta línea de tiempo es que lo deja clarísimo. Mirad la enorme distancia temporal que hay. Pasan casi 300 años, 3 siglos, entre la vida de Jesús y el momento en que se codifica la doctrina central de su divinidad. Esto no fue una revelación que cayó del cielo, fue un proceso de construcción histórica, lento, con sus debates, sus luchas de poder, un proceso muy, muy humano. Y la pregunta del millón: ¿por qué Roma, que había estado persiguiendo a los cristianos, de repente adopta esta fe? Pues pura estrategia política. El cristianismo, una vez organizado, era la herramienta de gobierno perfecta. Servía para unificar a un imperio lleno de pueblos distintos, para controlar moralmente a la población, para legitimar la figura del emperador y, de paso, para prometer el cielo a cambio de obediencia en la tierra. Un negocio redondo. Pero claro, esa tensión entre el mensaje original, tan contestatario, y la institución de poder, eso nunca desaparece del todo. Y siglos más tarde, el sistema volvería a romperse. La famosa Reforma Protestante no fue un evento que salió de la nada, sino una repetición de este conflicto fundamental.
Si lo pensamos, en la época de Lutero, la Iglesia se había convertido justo en aquello que el Jesús histórico tanto criticaba, un poder político y económico gigantesco, que hasta vendía el perdón divino. La salvación se había transformado literalmente en una mercancía que se podía comprar y vender. Por eso la idea de Lutero fue tan revolucionaria, porque en el fondo lo que intentaba era volver al origen. Proponía una fe directa, personal, sin necesidad de que una institución corrupta actuara de intermediaria. En esencia, lo que estaba diciendo es que el sistema se había alejado demasiado del mensaje espiritual original. Y esta tabla lo resume de una forma perfecta. El patrón es que es idéntico. Primero, hay una chispa espiritual que desafía al poder establecido. Luego, una institución que se corrompe al acumular ese mismo poder. Y finalmente, una ruptura que intenta de nuevo volver al origen. Parece un ciclo condenado a repetirse una y otra vez. Bueno, pues con todo esto sobre la mesa llegamos a la parte final, y aquí es crucial saber diferenciar dos cosas. Una es la fe personal, que es una experiencia íntima, subjetiva y totalmente válida. Y otra muy distinta es la construcción histórica de los sistemas religiosos que intentan contener esa fe. Y esto nos lleva a un concepto clave, el de verdad institucional. ¿Qué es esto? Pues es una creencia que se convierte en la oficial no porque sea evidente, sino porque se impone a través del poder político, de votaciones humanas, y a menudo silenciando a los que opinan diferente. La divinidad de Jesús, decidida en Nicea, es el ejemplo perfecto de esto. Claro, aquí siempre surge la misma objeción. Hay quien dice, bueno, es que los concilios no inventaron la doctrina, solo la aclararon. Vale, es un argumento a tener en cuenta, pero la respuesta desde la lógica histórica es bastante simple. A ver, si algo necesita una aclaración 300 años después de los hechos, ¿qué nos dice eso? Pues que de entrada muy claro no estaba. Y si no estaba claro, significa que se fue desarrollando, que se construyó con el tiempo, es de cajón. Y que quede meridianamente claro, hacer todo este análisis histórico no invalida para nada la experiencia espiritual de millones de personas. Lo que sí demuestra es que la religión que llamamos cristianismo es, en gran medida, el resultado de siglos de adaptaciones políticas, debates teológicos y evolución humana. Esta frase final creo que resume todo el viaje que hemos hecho. La fe de un cristiano de hoy no sigue únicamente al predicador de Galilea. Sigue, también, a toda una compleja estructura que fue moldeada por teólogos, por emperadores y por siglos y siglos de historia. Lo que nos deja, para terminar, con una última reflexión. Una pregunta que en realidad resume toda esta tensión histórica de la que hemos estado hablando. Si Dios es uno, ¿por qué su religión se rompe en pedazos cada vez que acumula poder? Quizá, solo quizá, la respuesta está en ese choque inevitable, el choque entre un mensaje espiritual que busca liberar y nuestra tendencia humana a convertirlo todo en un sistema de control. Ahí queda esa idea, para reflexionar.